¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo una charla con un futbolista de los buenos, con una de las mejores zurdas del país. Vamos a verla. Bueno, antes que nada os quiero recordar, para que podamos seguir haciendo contenido de calidad, suscripción, campanita, todo este rollo que ya conocéis, pero cuantos más seamos, ¿no?, más acceso tendremos a grandes voces como es la de nuestro invitado de hoy, que es Àlex Granell, centrocampista del Girona, capitán. ¿Cómo estás, Àlex? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estos días como capitán y como, si me lo permites, como institución ya del club? No sé si tú lo sientes más profundo o si básicamente eres un miembro más de la plantilla en estos momentos. Bueno, trato de ser un miembro más. Evidentemente, las circunstancias pasan por mí porque tengo que ser un poco el filtro entre propiedad, junta y club y con mis compañeros. Evidentemente, hay un sentimiento muy fuerte con el club, pero intento apartarme un poco de esto y defender a todos los intereses de mis compañeros. Por esto me nombraron capitán ya desde hace un par de años como primer capitán. He tenido la suerte de aprender de muchos y de muy buenos, como Eloy Amagat, Jandro, Richie, y he podido ver cómo actúa un buen capitán. Por lo tanto, trato de parecerme. Perfecto, perfecto. Oye, y estos días, es decir, ¿cómo os ha pillado este parón? Es verdad que empezasteis la temporada con entrenador nuevo, con Juan Carlos Unzué. Hubo un cambio, hubo un cese, y cuando hay un cese de entrenador, evidentemente a nadie le gusta, no es bueno. Ahora estáis con Pep Lluís Martí y estabais en una racha donde encadenabais empates con victorias, ¿no? Estabais, digamos, en la zona intermedia entre el acceso directo, ¿no?, y la zona quedarte fuera del playoff. ¿Cómo os ha venido este parón? ¿Creéis que veníais en ascendencia o creéis que es un parón más natural? Mira, yo te voy a ser sincero y lo que considero es que este parón es muy bueno para nosotros. Creo que nos va a venir muy bien. Ha sido un año muy complicado, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Al final, descender es un varapalo durísimo. Mantener algunos futbolistas que tenían en su cabeza jugar en primera división y han tenido que adaptarse a la segunda A, esto también lo complica todo. Y luego está el juntar a 16 futbolistas nuevos, muchos cedidos, muchos que acaban de llegar, que no conocen la entidad, que no conocen la manera de ser o de actuar en el Girona, que es algo especial. Y todo esto ha requerido mucho tiempo. Al final se destituyó a Juan Carlos Unzué juntamente con Chicho, que eran una pareja realmente muy, muy buena y que creo que el tiempo no jugó a su favor porque había que juntar a muchos futbolistas muy buenos pero que no se conocían absolutamente de nada. Y ahora estábamos en un momento que estamos empezando a juntar bien el equipo, a entendernos, a jugar a lo que quería Pep Lluís Martí y su cuerpo técnico, pero creo que este parón nos va a venir bien a todos para parar un momento, para pensar un poco en todo y afrontar los últimos 11 partidos con la energía que quizá ahora se nos estaba echando de menos. Muy bien, hablemos de tus inicios. Naces en Olot, en la provincia de Girona. Girona es tierra de buenos futbolistas y una tierra muy futbolera. Yo que soy de Sabadell, de Barcelona, cuando viajas para jugar a Girona, lo que te encuentras es mucho campo de césped natural, que esto es algo que no es habitual en Barcelona, por ejemplo, y sí que lo es en Girona, y es cuna de buenos futbolistas. Cuéntanos un poco tus inicios, tu paso por la cantera gironina y un poco cómo es ese movimiento hacia el fútbol más amateur o profesional. Lo primero es que a mí cuando yo firmo por el Olot, que es una situación en que yo estaba jugando en Llagostera, me dicen que no puedo seguir allí a 30 de agosto y queda un día de mercado y firmo por el Olot, usan un poco que mi madre es de la Garrocha para que la gente entienda que el último de marcada se firma a un futbolista de Llagostera. Y desde allí se me etiqueta que soy de Olot. Yo creo que en Wikipedia y todos estos sitios sale Olot. Pero yo soy nacido en Girona. Pero yo creo que tiró mucho la parte de mi madre y mucha gente cree que yo estoy encantado, porque Olot y la Garrocha es un sitio espectacular y con muy buena gente. Y de ahí que mucha gente me asocia a ser nacido en Olot. Digamos que de origen garruchí, pero nacido en Girona. Eso es, esto es perfecto. Y yo, nada, con los 5 años empiezo a jugar en el Girona. El Girona no era lo de ahora, era un club muy, muy humilde, con el primer equipo jugando en tercera división. Y desde ahí voy creciendo en el fútbol base del club hasta los 16. Y a los 16 se junta Girona y Vilubí, un pueblo de al lado de Girona que tenía las mejores categorías, se unen
Y a partir de ahí, de los 18 que éramos en el KDTA, sigue uno, que es Chicho Pelac, y pasa al División de Honor. Y el resto nos vamos todos fuera, yo incluido. Luego ya, pues de los 16 a los 26, estoy 10 años cambiando cada año de equipo, cada año en un sitio distinto, recorriendo la comarca, yendo pues paso a paso. Con 18 jugué en primera regional, lo que sería ahora una, no sé, quizá una segunda catalana, de lo que sería ahora en Santa Coloma de Farners. Y luego, pues poco a poco, pues primera catalana con el Palafrugell, y luego ya para mí fue un paso importante la tercera división. La tercera división, yo me acuerdo jugar contra el Europa, Sant Andreu, todo esto era otra historia, ya era jugar contra equipos más imponentes y contra rivales más importantes. Y después, pues intentando lo mismo que hice en primera regional y en primera catalana, de adaptarme y tratar de ser un buen futbolista en aquella categoría para conseguir la siguiente. Y en este sentido, pues pude ser un buen futbolista en tercera división y tener la oportunidad de jugar en segunda B. Cuando consiguió este momento de la segunda B ya es pues como un sueño cumplido. Para mí la tercera división ya era, porque yo había visto el Girona, había ido a Montilivi de Era el techo. Pelotas. Era el Claro, techo. era lo que yo conocía. Yo no, o sea, la primera división, la segunda, era como algo irreal, algo que estaba, pero estaba para otra gente, estaba para los Rivaldos y para toda esta de mi infancia, pero la realidad era Montilivi, era tercera división y ver a un Girona pues enfrentándose a equipos de Barcelona, de tercera división y luchando por ascender, evidentemente. Es que incluso para el que no lo sepa, Alex, para la gente que no conoce bien, ¿no?, el contexto del Girona, no hace tanto los Palamos, Palafrugells, Peraladas, Blanes, todos estos son equipos de la provincia de Girona, le competían de tú a tú o por encima Figueras, ya ni te cuento, por encima del Girona, con lo cual era rarísimo, al menos para mí desde lejos, decir, ¿cómo puede ser, ¿no?, que un equipo que es la capital de la provincia tenga alrededor equipos que le van mojando la oreja, ¿no?, constantemente, a pesar de que el estadio era brutal? Yo he jugado en Montilivi, jugando en tercera, evidentemente no está tan remodelado como ahora, pero para mí era un shock. No sé si el baloncesto en esa época tiraba más en Girona y por eso el fútbol quedaba en un segundo plano. Sí, podría ser. El básquet también ha sido una influencia importante en la ciudad. Ahora tenemos las chicas, que también están haciendo un gran trabajo, pero el fútbol es verdad que su techo era la tercera división y cuando pisamos la segunda B con el Girona fue tremendo y fue pues competir ya en la categoría semiprofesional. Y así mismo me pasó a mí. Cuando yo pasé de jugar en tercera y pasé a jugar en segunda B, ya fue un cambio importante. Aquí sí que añado que cuando en segunda B la juegas con el Llagostera, que le tengo un gran respeto, la juegas con el Prat, al que tengo un buen recuerdo, o la juegas con el Cádiz, la situación ya cambia, porque Carranza es fútbol profesional y aunque la categoría sea la misma, jugar siempre en tu estadio con más de 10.000 personas, con la presión, la exigencia, lo que conlleva y para mí el paso a Cádiz fue conocer el fútbol profesional, olerlo, sentirlo y ver que aquello es lo que yo deseaba. Y además con la diferencia que hay en cuanto a dimensiones del estadio o dimensiones del terreno de juego primero y luego del estadio después. Llagostera, vale, cuando ascienda en segunda división A, si no me corriges, es cuando pasa a jugar a campo del Palamós, que es el equipo decano catalán, pero antes jugaba en la propia Llagostera, que es donde juega ahora Llagostera en segunda B, que es un campo césped artificial, pequeño, muy justito. Claro, irte a jugar a estadios como el Ramón de Carranza, me imagino que debía ser influyó en tu manera de jugar, tuviste que adaptarte a estas nuevas circunstancias. Yo, Albert, iba a ciegas. Yo pasé, en diciembre estaba jugando en Llagostera, no tenía un papel muy importante, iba jugando titular, suplente, estábamos en Copa del Rey también, iba alternando titularidades y suplencias y de repente, a raíz de haber estado en tercera división con Rodri, segundo entrenador de Raúl Agné, me proponen irme para Cádiz. Evidentemente, para mí esto es lo mejor que me podía haber pasado, lo acepto al instante sin pensar en nada, sin pensar ni en dinero, ni absolutamente nada, ni en lo que repercutía irme solo tan lejos, a la otra punta de España. Y allí conozco un modelo de juego de Raúl Agné, una manera de entender el juego, una manera de transmitir, y aquello a mí me fascina. Es la primera vez que empiezo a entender este deporte, o que me lo enseñan de tal manera para poderlo entender.
Y a raíz de ahí yo creo que hago un gran cambio a nivel futbolístico gracias a la mano de Raúl Agné junto con Rodri, que eran, bueno, son gente de mucho carácter, gente que era de un trato duro, pero a la vez hablo desde mi punto de vista con mucho cariño, pero a la vez muy, muy, muy duro cuando no hacías las cosas que el juego requerían. Y aquello fue para mí una gran experiencia, pero aún jugando siempre y toda la segunda vuelta, y el equipo es verdad que no fue un buen año, pero en la segunda mitad de temporada lo salvamos y la gente estaba bastante contenta con mi rendimiento. Yo no pude continuar allí y me fui al Prat, otro choque importante, porque de Carranza al Sagnier pues son vidas muy distintas. Bueno, hay que decir que yo a Raúl y a Rodri los conozco porque cuando yo jugué en el Peralada, en tercera división, eran los entrenadores principales, ¿no? Y sí que es verdad que tienen un carácter fuerte. Si hablas con Raúl, le preguntas, ese carácter fuerte nos hizo chocar, porque yo también lo tengo, ¿no? Que parezco calmado, también lo voy sacando. Y recuerdo mucho a Rodri, que ha pasado por el Extremadura, que ha pasado por equipos de segunda división importantes, por el Nastic, no hace tanto. Le recuerdo en las cenas de equipo hacer los 4-4-2 con migas de pan y los dos puntas alejados de la jugada y el punta decir, bueno, Rodri, déjame que estoy cenando, déjame tranquilo, porque yo era delantero y él era el entrenador de delanteros, ¿no? Él era un jugadorazo, en Palamós especialmente, pero lo cierto es que sí que les conozco. Vas al Prat, ¿de acuerdo? ¿Sientes que es un receso? Es decir, que es un parón en tu carrera, o lo notas como un punto de inflexión para seguir adelante? No, es durísimo. Es durísimo, y voy al Prat porque firmo en 10 o 15 de agosto. Muchos Lleidas, muchos Albacetes, mucho interés, pero nadie pasa absolutamente nada, y quiero jugar. No me planteo estar hasta diciembre o enero sin competir, y acabo yendo al Prat, que es una de las buenas experiencias de mi vida, conocer al entorno de Barcelona, a toda tanta buena gente, encima siendo un jugador que cuando yo llego al Prat era un equipo ya muy hecho y me cuesta las 10, 12 primeras jornadas, tengo muy pocos minutos. Para mí estoy jugando en el Cádiz con 10 o 12 mil personas cada domingo, y voy al Prat donde debo ser un jugador importante y no juego. Son situaciones que te van poniendo esta carrera tan especial que tenemos, que o te paras y te destruye, o sigues y consigues el éxito. Y en ese sentido, luego, por malos resultados, se cambió al míster y conocí a Pepe Delgado, y allí pues tuve un papel muy importante, jugué mucho, jugué bastante bien, y tuve la suerte pues de luego firmar a los 26 por el Girona. A esto hay que añadir que, o sea, la gente se sorprende. ¿Cómo es posible que con un Prat descendiendo de segunda B a tercera, eso te lo quería preguntar, firmes por un Girona en segunda A? Yo siempre digo que hay el factor suerte, que es muy, muy importante y que todos en algún momento lo hemos tenido, pero yo firmo en un Girona donde están a 7 u 8 puntos, quedando 6 partidos, creo, o 5 de la salvación. Están muy lejos de salvarse. Están empezando a planificar por una futura temporada en segunda B, y a mí se me firma con un contrato que pone unas cantidades en segunda A y unas cantidades en segunda B, un panorama en segunda A y un panorama en segunda B. Vale. Por lo tanto, yo, por lo que siento, es que se está construyendo un equipo por si el equipo acaba, como todo prevé, bajando de categoría, que es cuando llega Machín al Girona y con los últimos 12 partidos lo salva. Y a partir de ahí a mí se me abre una oportunidad maravillosa, que es, yo soy jugador del Girona, sí que me quieren ceder, sí que no van a contar conmigo, pero yo el primer día de pretemporada me toca estar allí y debo conocer a Machín y saber qué quiere y hacer lo que quiere. ¿Y qué importancia tiene Machín en tu carrera? Es decir, ¿tú crees que con otro entrenador, con otra concepción de fútbol, con otra manera de jugar, que ahora lo comentaremos, ¿no? Como ese grandísimo Girona, especialmente de la primera temporada en primera, ¿crees qué peso, qué porcentaje tiene la figura de Machín en tu trayectoria? Mira, yo lo que estoy convencido es que era tal la oportunidad que yo tenía por delante que hubiera sido indistinto el entrenador que hubiera estado, que hubiera hecho lo que él quería. Yo traté de analizar mucho, de observar mucho. De Machín no sabía ni mi nombre, el primer día no sabía absolutamente nada de mí. Yo venía del Prat, ni idea de lo que eso era. Pero yo traté de averiguar qué es lo que él quería. Y yo me fijé en la primera sesión que él requería unos mediocentros que desplazaran. Pues yo solo desplazaba.
él requería unos mediocentros que cogieran segundo balón. Yo solo cogía segundo balón. Y para ganarme su confianza y con el único objetivo de que a mí me dijeran, estarás en plantilla. Luego ya viene todo lo que viene, que es que la misma oportunidad que siento yo la siente Pere Pons y es su momento igual que el mío y los dos nos juntamos, empezamos a jugar todos los partidos de pretemporada, el equipo va ganando y la jornada 1 contra el Racing, Pere Pons y Granell en el 11 titular, que nadie entendía nada, pero el equipo gana. Y la jornada 2 el equipo gana y en la 3 vuelve a ganar y así hicimos 82 puntos. Para mí Machín es una pieza fundamental, me enseñó a competir, a desear y a entender también un modelo de juego y ir a ciegas con este modelo. Es decir, que no había nada más bueno en el mundo, así yo lo sentía, y que con esto éramos invencibles. Y consiguió llegar a eso. Sí que parece que el poder de convicción que tenía o que tiene, imagino, Pablo Machín, debe ser tremendo porque sí que es verdad que incluso en circunstancias donde tú estás viendo un partido y piensas, ostras, ¿de verdad no vas a romper a los tres centrales? ¿De verdad no vas a meter a alguien más en el centro del campo? ¿De verdad no vas a cambiar un poco? Pero insistía y de tal manera que tú veías como el jugador realmente, si Machín te decía, con este 3-4-2-1 hay que tirarse a un barranco, parecía como que los jugadores se iban a tirar de cabeza a él. Hay varios ascensos fallidos en el Girona, especialmente uno durísimo, ¿no? A última hora, que os quedáis fuera y que me imagino que es un shock. Y el propio Machín, una vez entrevistándolo en Bein Sports, dijo, tuve la tentación de después del segundo ascenso fallido renunciar, de decir, oye, esto no es para mí, lo he intentado, pero en un siguiente empujón es cuando lo conseguís. ¿Cómo se vive, especialmente tú siendo de Girona, siendo de la casa, cómo se viven esos mazazos consecutivos? Son durísimos. Era el primer año mío en segunda A. Me está pasando todo lo bueno, que es jugar 43 titular de 44, con goles, con asistencia. Me está pasando todo lo bueno. Y en la última jornada, cuando ya estábamos todos pensando en cómo va a ser la celebración, porque un Girona que juega en casa, último partido contra un rival que no se juega nada, lo tiene todo. Ya estabas pensando en a quién invito a mi casa mañana para comer y para celebrarlo. En el minuto 91 se te va todo a la deriva y por lo tanto aquello es durísimo, es el peor momento seguramente en el Girona, pero yo siempre me quedo que mi madre me decía, pero no era demasiado bueno todo lo que le estaba pasando, que era pedirle demasiado al destino. Sí. No estás ya muy contento con todo lo que ha pasado. Y yo, bueno, pues en esta parte tienes razón, ¿no? Y ya he vivido muchas cosas buenas y era demasiado, quizá, y yo sentía que no estaba preparado para la primera división. El segundo año es distinto. Osasuna en el último, bueno, en el playoff, en la última ronda de playoff, en casa, un año antes habiendo vivido lo de Lugo, a un partido de subir en Montilivi otra vez, un año después, aquello es durísimo. Para mí es peor el de Osasuna. ¿Sí? A nivel emocional, evidentemente el de Lugo, porque estás en el 90 y lo tienes, pero a nivel de Osasuna, yo sentía que era mi momento para estar en la primera división y que a un partido lo teníamos y lo íbamos a conseguir. Y me acuerdo que encajamos en el 50 o 50 y poco el 0-1, allí quedamos 2-1, que no era un mal resultado. Pero el 0-1 yo juego 20 minutos que no estoy en el partido. Estoy jugando, pero mi cabeza me está destrozando. ¿Y cómo es posible que nos haya vuelto a pasar? Y quedaban 20 minutos, pero dejo de jugar. Se le está escapando un poco, ¿no? Entre los dos. ¿Verdad que Osasuna, con Enrique Martín Monreal, ese tramo final de temporada, creo que elimina al Nastic en la primera ronda de playoff, si no me equivoco, y en la segunda os elimina a vosotros. Y luego, en la temporada que sí, en la temporada del ascenso, yo recuerdo que fui a cubrir para Cataluña Radio un Girona-Reus, ¿de acuerdo? Era septiembre, principio de octubre, lo recuerdo bien, y pensé, wow, este equipo va en serio. Jugabais con Sandaza arriba y Longo, jugaba Portu, que de hecho pregunté por ahí, digo, ¿quién es este chaval que corre tanto? ¿De dónde ha salido? Y me dice, no, lo hemos fichado del Albacete, que acaba de descender y nos lo hemos traído aquí. Y con Borja García, evidentemente, escondiendo el balón, con un doble medio centro con Pons y contigo muy bueno, pero la sensación que daba de un equipo mega maduro y yo, en serio, pensé, este equipo va volando y ahora sí que sí, una tercera vez no le va a pasar lo que le ha pasado anteriormente. Sí, todas las experiencias anteriores nos hicieron pensar que este año no podíamos fallar encima. Yo creo mucho en estas cosas, pero recuperamos a Cifu, que había vivido el primer año de Lugo, que luego se fue, recuperamos a Sandaza, que había vivido... Era como que la gente volvía para conseguirlo. Y Machín en eso ha sido siempre muy directo, muy duro. Descendimos, o sea, no conseguimos el ascenso contra el Lugo
y en el día 2 o 3 de la pretemporada del año siguiente nos puso el vídeo del día en Lugo, sin ningún miedo, sin ningún temor esto es sinónimo de que esto es pasado, hay que superarlo, y siempre nos habló de ascenso, no de vamos a tratar de estar cerca, de hacer un playoff, ascenso, únicamente en la cabeza de la gente ascenso. Por lo tanto, cuando ibas cuarto era un drama, era un desastre, porque tú solo te valía estar entre el 1 o el 2. Y creo que esta mentalidad, que a veces también puede ser negativa, porque vives constantemente en una situación de fracaso si no van bien las cosas, pero como nos fueron muy bien, conseguimos este ascenso que para la ciudad y para todos fue como una liberación también. Sí, he estado repasando un poco algunas entrevistas que le han hecho a compañeros tuyos hablando de ti, evidentemente, de Marc Muniesa, de Eloi Amagat, del propio Pere Pons. Todos hablan de la tranquilidad que transmites, ¿no? Que eres una persona muy familiar, que hace buen grupo. Y hay algo que dice Pere Pons que dice ha mejorado mucho, especialmente a nivel físico. No sé si el cambio entre jugar en cierta categoría y dar el salto de nivel, si a veces la calidad ya la tienes y es un clic a nivel físico, no sé si a nivel de dinamismo, no sé exactamente qué es lo que se refería Pere Pons cuando decía eso. Mira, y lo que es evidente es que cuando yo jugaba en categorías de menos nivel que el fútbol profesional, yo no tenía ni buenos hábitos, pero no por una falta de responsabilidad, sino por una falta de conocimiento. Yo desconocía lo importante que era. Yo jugaba en Manlleu, pesaba 8 kilos más que ahora, pero yo jugaba. Por lo tanto, pensaba que era Suficiente, claro. Sí, sí, por lo totalmente. tanto, nadie me había enseñado. Ahora, pues mis rutinas son totalmente distintas y no se parecen absolutamente, pero en nada, de 0 a 100. Y el cambio, el físico es una parte fundamental para competir con gente que es súper dotada en este sentido. Al final, la gente tiene mucho talento, la gente tiene unas grandes virtudes, pero no hay ni uno que físicamente no esté como requiere la categoría. Y quizá la diferencia mayor entre la segunda y la primera división, si me dejas añadir esto, es que para mí en la segunda división el físico es aún más fuerte que en la primera, pero el respeto que hay en la segunda división es mucho menor. La gente no, en primera división hay como un tanteo, porque como vayas como un kamikaze a querer robar, te vas para atrás y vas a recoger el, ¿sabes? Y en 5 minutos has palmado el partido. Sí, totalmente. Y en segunda división no, como el talento es menor y la capacidad física seguramente es mayor, la gente se ve mucho más valiente para apretar, robar y cuesta mucho más jugar. La verdad es que la gente no entiende por qué en primera éramos capaces de jugar mucho mejor, también con un Eusebio o con un Machín, pero sobre todo con un Eusebio que es de Can Barça y le gusta mucho este perfil de juego, pero ¿cómo es posible que en primera hubiera partidos de tanto nivel futbolístico y segunda os cueste tanto? Bueno, el rival también te permite unas cosas u otras. Totalmente. Y luego hay algo que sí que se ve cuando ascendéis a primera división, los primeros partidos, creo que es Málaga, uno de los primeros partidos que jugáis Atlético y Málaga. En casa. Atlético es un empate a 2 con el Atlético, ¿puede ser? Con dos jugadas, con dos centros que vienen de tu pie izquierdo, ¿no? Y yo creo que ahí la gente ya empieza a decir, wow, ¿este chico quién es? Porque tampoco eres un perfil que haya, digamos, pasado por cantera de Barça, Madrid, Atlético, Valencia, que digamos que ya resuena, que ya ha jugado en la sub-20, es decir, que ya tiene cierto... Sino que de repente aparece una pierna izquierda que empieza a poner centros desde el pico del área y que evidentemente Stuani es seguramente gran beneficiado, además, obviamente, de los centrales, ¿no?, tan fuertes que teníais en ese tipo de acciones. Sí, me acuerdo de que cuando llegó Chris al equipo, que llegó en una pretemporada, a mí la semana 2 me dijo, tú me vas a dar mucho, porque tenía un centro pues desde una distancia lejana que a él le iba muy bien para rematar, y en balón parado sí que siempre nos hemos entendido muy bien. Al final es bastante fácil, creo que cualquiera que la pone ahí en medio está Stuani para rematar, pero sí, esta es una de mis virtudes, o al menos trato de tomar mucha conciencia para que no tire otro, porque eso te da muchos minutos, te da mucho fútbol, y tirar bien el balón parado es una parte. Y es verdad que yo he recorrido para llegar a la élite he tenido que hacer un recorrido mucho más largo. No he tenido la suerte de jugar en un gran filial, ni en una división de honor, que eso pues más o menos a los buenos les lleva por un camino rápido, porque ya tienen no facilidades, porque es igual de difícil, pero seguramente el tiempo se acorta. Y en mi caso, pues he tenido que recorrer mucho más tiempo, pero que me ha permitido madurar. Y cuando te dan la oportunidad, estás con una capacidad de madurez que
nadie te va a quitar lo que tanto te ha costado. Si hubiera sido con 20 años, pues vete a saber si a mí, no sé, la mala alimentación o la Sí, noche o cualquier... o quizá lo valoras menos. Entiendo lo que dices. Es decir, las cosas que te llegan, no fácil, porque evidentemente a primera división, o sea, no se llega de regalo, pero sí que hay caminos más tortuosos que otros, por lo que decías tú, ¿no? Porque te tocó subir por la ladera de la montaña, ¿no? Donde había más hielo y donde había más barrancos, pero me imagino que dices, ahora que he llegado aquí, mirando atrás, esto sí que no me lo quita nadie. No, yo no vuelvo a la segunda vez, voy a tratar mucho la tercera, voy a tratar mucho de pisar otra vez estos campos porque la segunda A y la primera división son maravillosas. ¿Notasteis que a los equipos les costa? Por ejemplo, Cholo Simeone lo dijo varias veces, es decir, me cuesta mucho enfrentarme a equipos que juegan como juega el Girona, con 3 centrales, con 2 carrileros físicamente superdotados. Evidentemente, el primer año de Maffeo es brutal, pero tenéis a Mojica, tenéis a Adai, tenéis jugadores que también juegan en esa posición, y le costaba mucho a los equipos entender cómo contrarrestar ese tipo de juego del Girona, que es recoger el balón, clac, 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 moverlo al otro lado, poner centro y remate, que eso es algo difícil de defender. Un mediapunta de calidad como Borja, que te fuerza muchísimas faltas durante el partido porque no se la quitas ni a tiros, y otro que corría como Porto. ¿Notabais que a los rivales les costaba defenderos, que estaban incómodos, que tenían, pues eso, ¿no?, dificultad para entender cómo contrarrestaros? Iban locos. Los rivales iban locos. Me acuerdo del partido contra el Atlético de Madrid. Yo pocas veces he sentido tal superioridad en frente a un rival de tanta magnitud y tan bueno. Pero parecía que fuéramos 13 contra 11. Porque nosotros, al jugar con los carriles tan arriba, un equipo tan agresivo, que iba a campo contrario, que no les respetaba, que los quería morder, me acuerdo que iban hasta tal punto de desquicio que acabó Griezmann expulsado Sí. por recriminar al árbitro. Una sensación de superioridad total. Evidentemente, el segundo año fue distinto porque ya te conocen, la gente analiza, la gente sabe mucho de fútbol y saben cómo contrarrestar este sistema que nos fue tan y tan bien el primer año en primera división. Incluso le ganáis al Madrid en Montilivi, en ese partido en casa. Digamos que ahí os lo empezáis a querer de verdad. Oye, de verdad que somos de primera, de verdad que hemos llegado aquí, le hemos ganado al Real Madrid, que no es cualquier cosa. No sé si ese día supone un cambio de chip en vosotros. Sí, aquel día es un poco... Primero es vivir unas emociones que ni el ascenso. Ganarle al Madrid, aunque hubiese sido el Barça, cualquiera de los grandes en nuestro estadio, era una felicidad total de los 14, 15.000 que habían en el estadio. Y siento que este recuerdo es algo que va a perdurar en el club, pase lo que pase de ahora en adelante. Ojalá se repita, pero esto que hemos vivido es algo maravilloso y que creo que está en la memoria de todos los gironins y gironinas. Y aquel día, evidentemente, encima por cómo se da el partido, 1-0, 0-1, perdona, y luego somos capaces de remontar y aquello nos demostró que nosotros somos un equipo más de la primera división y tenemos en nuestra mano permanecer en ella. En el segundo año, a mí la sensación que me da es que llega Eusebio, evidentemente con una idea de fútbol, como bien decías antes, bastante distinta, ¿no?, a la que tenía Machín. Yo no sé hasta qué punto, y esto no es obligatorio, si no quieres contestar, no contestes, pero no sé hasta qué punto intentar cambiar la mentalidad de un equipo que ha sido tan exitoso en el tiempo, y exitoso me refiero a saborear 2 veces el ascenso sin conseguirlo rotundamente y luego hacer una campaña muy buena en primera. No sé si intentar cambiar ese estilo o esa manera de jugar le resultó imposible a Eusebio Sacristán. Bueno, fue algo muy difícil porque veníamos, es que estaba en nuestro ADN la manera de jugar. Llevamos pues 4 años teniendo éxito con un mismo sistema, pero más que el sistema, una misma manera de jugar, unos automatismos. A partir de ahí viene Eusebio y creo que es capaz en relativamente poco tiempo de hacernos creer que hay otra manera y que es muy divertida si la aplicas muy bien. Y el Girona llegó a jugar muy bien a fútbol, pero es verdad que luego se le echaba de menos un poco la determinación o la trascendencia que tenían las jugadas como lo hacía anteriormente. Y al final todos tendimos a comparar, a decir si aquello era mejor que lo de ahora, y en ese sentido yo creo que Eusebio fue muy firme en su manera de entender el juego. Para mí fue muy enriquecedor porque nos enseñó a través de la combinación a desquiciar en algún momento hasta el rival y tener muchas opciones de gol, pero evidentemente sí que nos faltó concretar un poco si un sistema, si otro, si un 4-3-3, si línea de 5 porque no vamos bien, y en esta dualidad un poco creo que nos perdimos,
pero evidentemente nosotros teníamos la salvación con mucha... con relativa facilidad a la jornada 29 o 30, que le sacábamos quizá 10 puntos al descenso. Sí. Hay un partido, Alex, no sé si estarás conmigo, que es un partido contra el Valencia, en casa. Vais, creo 1-1. Expulsan estoy hablando de memoria, si me equivoco me corrige, expulsan a Diacabí, me parece. Expulsan a alguien del Valencia y Ferran Torres marca al final. Es decir, un partido que, yendo empate, os volcáis, que ganando aquel partido, digamos que ya le metías mucho colchón a la salvación, Ferran Torres, boom, se escabulle, dribla al portero y marca gol. Y desde entonces parece que el equipo empieza a no ganar. Hay un día en Valladolid, que es jornada intersemanal, que yo pensé, mala pinta, porque que ya huele mal, porque ya no es que te ganen, sino que llego poco, los duelos ya no los gano, y no sé si en ese run de si cambia entrenador o no. Evidentemente el club siempre quiere lo mejor, decidió continuar con la figura de Eusebio, pero no hubo manera de volver. Dicho esto, cuando desciendes, claro, la primera tentación es decir a mi agente, oye, búscame algo en primera, que me ha gustado la experiencia, ¿no? Me ha gustado evidentemente saborear los mejores campos. No sé si eso entraba en tu cabeza, si lo hubieras planteado, si hubiera ocurrido, si no ocurrió, ¿cómo vives ese verano post-descenso, que me imagino que debió ser muy duro? Este de verano, el pasado, es de los más complicados por tener que tomar una decisión que nunca sabrás si es la buena o es la mala, pero que al final pensé en que a mi edad y por mi sentimiento de identidad con el club es la que debía tomar, que era la de rechazar las dos únicas propuestas. No tuve 20, tuve dos únicas propuestas en la primera división y seguir en el Girona. El motivo fue creer, y sigo pensando en ello, que si algún año era el bueno para volver con el Girona a primera división, era el posterior al descenso, evidentemente, por todas las facilidades o todos los... económicamente, el club estaba mucho mejor que los rivales o mucho mejor que muchos de los rivales. Y yo sentí que si yo me quedaba, si Borja se quedaba, si Stuani se quedaba, si Adai se quedaba, si había un bloque tan bueno que en primera había rendido, pues en segunda también lo podía hacer, y sentía que debía darle otra oportunidad a mí y al club para estar en segunda división y volver a primera división. Es complicado y parte de mi familia quizá se asustó al tomar la decisión de no continuar en primera, porque el día 1 que juegas en segunda A ya no eres de primera, eres de segunda, y eso es algo que yo tenía claro desde el primer momento. Y luego, como te he dicho antes, todos comparamos y el Granell de primera no puede ser el mismo que el Granell de segunda, porque el juego no es el mismo en primera que en segunda. Pero yo siempre he confiado en un Girona que sea capaz de tan solo en un año conseguir el ascenso, y a día de hoy estamos en el camino. Sí, y además los rivales te esperan, porque ya eres gallito. Es decir, recordemos a la gente que no lo sepa, cuando bajas de primera a segunda hay un fondo de compensación, ¿no?, que te inyectan dinero en tesorería para que tú puedas, digamos, equilibrar contratos, ¿no?, que eran más altos antes. Luego encima se vende a Portu, con lo cual entra más pasta en la caja, y ha llegado gente como Gumbau, como Samu Saiz, que es un jugadorazo, como Brandon. Es decir, tenéis jugadores de altísimo nivel. Oye, Alex, pues ha sido un lujo. Muchas gracias por estar con nosotros en el canal, y espero que esto se resuelva de la mejor manera posible y que en el tramo final de campaña que ascienda el que se lo merece, porque la Liga Smartbank, ¿no es cierto?, es que es chulísima de ver. Muchas gracias, ha sido un gran placer. Un abrazo. Chao. Un abrazo.